Buenos días, mis hermosas hermanas. Estamos hoy felices de estar aquí con ustedes compartiendo un devocional más. Y el tema de hoy es tan poderoso porque ha ministrado tanto a nuestras vidas, especialmente durante un tiempo como este, y es el cómo permanecer firme en la fe. Cuando hablamos de firmeza, significa para mí algo con base sólida, algo con raíces profundas, algo que es inmovible, es inquebrantable, algo que simplemente es fuerte. Y yo creo que esa es el tipo de personas que el Señor quiere que nosotros seamos en todo tiempo. Que no seamos personas de doble ánimo, que no seamos personas que hoy estamos fuertes, pero ya mañana no. Que hoy estoy feliz, pero ya mañana no. Que la palabra de Dios hoy me alentó, pero ya mañana no. Que seamos personas estables, que personas determinadas, personas que seamos inmovibles en todo lo que hacemos, que nuestras mentes, nuestras emociones estén estables. Y definitivamente eso es algo que podemos desarrollar mientras aprendemos de la palabra de Dios y mientras la aplicamos. Entonces ahora cuando pienso en fe, es mi conocimiento, es ese conocimiento doctrinal de la palabra de Dios. Es el conocer que Dios tiene un plan, es el conocer que mi creencia en Él es absoluta, que tengo un entendimiento, un conocimiento de su palabra que me ayuda a caminar sobre esa palabra. Amén. Y para mí la fe es el ancla de mi alma, es lo que me mantiene estable. Colosenses 1:23 nos dice: permaneced fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Y la número 2 es Mateo 7:24-27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oyere estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Wow. Gloria a Dios por su palabra que nos enseña, que nos muestra, que nos dice exactamente lo que tenemos que hacer para poder mantenernos firmes y fundamentados en esa fe que el Señor nos está llamando a experimentar. Amén. Lo que Pablo nos está diciendo en este versículo que dice permanecer fundados, cuando pienso en fundación, estoy pensando en una base firme, un fundamento firme, algo donde me puedo parar. Si lo podemos traer como un ejemplo, un edificio. Todo edificio tiene una base, un fundamento. Entre más profunda ese fundamento, esa base, más alto el edificio puede ser, más fuerte la infraestructura de ese edificio puede ser. De igual manera, si vemos un árbol, entre más profundas esas raíces, más fuerte el árbol y menos chance de que cuando vengan esas olas o esos vientos arranquen el árbol. Y ese es el tipo de fe que el Señor quiere que tú y yo experimentemos, que desarrollemos en nosotros. Entonces, si el fundamento es lo que causa que podamos pararnos firmes, lo que significa para nosotros es que nuestro fundamento, nuestra base, es el conocimiento doctrinal de la palabra de Dios. No hay otro. Son los principios de la palabra de Dios. Dios estableció principios en su palabra que podemos aplicar, que nos va a ayudar a pararnos firmes en esa fe. Que esa base va a ser más fuerte entre más estudiamos la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nada más. Amén. Entonces, esa base, cuando Pablo dice fundados y firmes, es
¿Cuál es tu base? ¿De qué está hecha tu base hoy? Piensa en ese fundamento. ¿Qué es lo que has estado escuchando? ¿Cuánto estás pasando tiempo en la palabra de Dios? Cuando te salgas de la barca, cuando vengan los vientos, esa base va a ser probada. Y es necesario entender que nuestra base tiene que ser fuerte. Ahora, si nos enfocamos un poquito en lo que Mateo nos estaba diciendo, lo que hace fuerte esa base es la aplicación y práctica de la palabra de Dios, de esos principios. Esa fue la diferencia del hombre insensato y del hombre prudente. Si ustedes se ponen a leer, los dos estaban escuchando, los dos estaban construyendo, pero solo uno puso en práctica. Y ese fue el que pudo experimentar que su casa no se derrotara, no se derrumbara cuando vino la tormenta, el río, la tempestad. Y una cosa más que Pablo nos dice es permanecer. Esa palabra permanecer es no se mueva de ahí, no se mueva de ese lugar donde está plantado. Amén. Y lo que nos ayuda a hacer eso es la constancia y la disciplina. Nosotros como hijos de Dios tenemos que desarrollar una disciplina que no es solamente estudiar la palabra de Dios y conocer lo que Él dice, pero también ser rápidos en aplicar y practicar esa palabra. Lo que el Señor nos está diciendo es escucha, aplica y practica mi palabra, camina en mi palabra. Amén. Y eso es maravilloso cuando lo podemos probar en la tormenta. Amén, amén. Es poderoso ver cómo el Señor nos habla y confirma y nos dice, no solamente nos dicen tengan fe en mí, sino nos enseña a tener fe en Él. Nos da los principios para estar firmes en esa fe. Y una de las personas que me encanta estudiar en la palabra, uno de los personajes que más ministra mi vida cuando estudio sobre la fe es Abraham. Y el día de hoy quiero leer y compartir con ustedes Romanos 4, 18 al 21, donde se está enseñando sobre Abraham y sobre su fe. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Dos palabras claves aquí que dice, esperó y creyó. No, primero creyó y después esperó, dice la palabra. Entonces dice, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. Esa fue su promesa. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara, su esposa. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Esa palabra es poderosa, se reafirmó en su fe. Lo que quiere decir que a veces nosotros salimos de nuestra fe por miedos, por lo que sea, pero es importante volvernos a reafirmar, ¿verdad? Después dice, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Y esa palabra es fundamental, es entender y reconocer que Dios tiene poder para hacer lo imposible posible. Solo Él puede hacerlo. Y Abraham reconocía esto en el Señor. Entonces dice, por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se describió solo por Abraham, sino también para nosotros. Esto que Abraham vivió, no lo vivió solamente por él y para gozar de los frutos de su fe, sino para enseñarnos hoy a cómo mantenernos plantados y firmes en la fe. Es fundamental que nosotros escudriñemos las escrituras, escudriñemos las enseñanzas que nos han dejado esos líderes que nos vienen a enseñar hoy en día el cómo permanecer firmes en la fe. Y una de las cosas que sé que fundamentó, que al estudiar la historia de Abraham, que ayudó a Abraham a estar firme en su fe, fue la obediencia a Dios. Ustedes recuerdan la historia de Abraham, comienza cuando el Señor le dice, levanta tu carpa y vete al lugar que yo te mostraré. Esto requiere de mucha fe, porque tú no sabes hacia dónde te está dirigiendo el Señor, tú no sabes qué es lo que te espera en el más allá, pero aún así Abraham, sin saber a dónde lo estaba dirigiendo el Señor, él tomó su carpa y lo siguió.
Después su fe es probada de nuevo cuando el Señor en esta escritura le promete a Abraham darle un hijo. A pesar de que tenía una edad tan avanzada, él aún así creyó en el Señor y aceptó en su corazón lo que el Señor le estaba diciendo. Y más adelante en la historia también menciona que el Señor ahora le pide a ese hijo que lo sacrifique, lo dé como un sacrificio para el Señor. Y Abraham también lo hizo sabiendo que el Señor iba a proveer el holocausto en el momento perfecto, y así fue. Entonces esa fe que demuestra Abraham durante su proceso y su historia con el Señor nos demuestra que definitivamente la obediencia a Dios es lo que nos mantiene firmes en nuestra fe. ¿Qué carpa tú tienes que levantar en tu vida hoy? En fe, sin entender, y dar ese paso de obediencia para entonces permanecerte firme en la fe. Pero para permanecernos firme en la fe es necesario conocer a Dios, es necesario saber cuáles son esas promesas de Dios para nuestra vida, qué dice Él que Él va a hacer por nosotros, quién es Él, cuál es su carácter. Y si tú no pasas tiempo de intimidad con el Señor, es imposible conocerlo. Abraham tenía encuentros con el Señor cara a cara. El Señor hablaba a Abraham. Abraham conocía el carácter de Dios, por eso tenía esa fe fundamentada en el Señor. Y es importante que nosotros hagamos lo mismo. ¿Cómo conoces tú al Señor? Leyendo la palabra, teniendo tiempo de intimidad con Él, escudriñando las Escrituras, escuchando, siendo discipulado, porque es allí donde tú conoces el carácter del Señor. Y cuando tú conoces ese carácter, conoces esas promesas, va a ser mucho más fácil dar esos pasos en fe y en obediencia, aunque tú no los entiendas o no hagan coherencia para ti. Por eso el día de hoy queremos motivarlos a ustedes con estos pasos prácticos que siempre compartimos al final de cada devocional, para que tú puedas estar firme en tu fe durante estos tiempos de dificultad y para que los puedas aplicar de ahora en adelante en cualquier área de tu vida. El paso número 1, separa tiempo para estudiar la palabra de Dios. Sé intencional. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que somos seres limitados, que nosotros no conocemos todas las cosas, no podemos ver más allá. El paso número 2 es que identifiques en la palabra lo que Dios te está llamando a hacer. Asegúrate de escribirlo, no es solamente identificarlo, sino escribirlo. Jessica dijo una palabra clave y es intencionalmente. Tiene que nacer de tu corazón el querer buscar en la palabra qué es lo que Dios quiere que yo haga en esta situación. El paso número 3 ahora es planear obediencia. Amén. Lo leímos en Mateo, donde decía que el prudente no solamente escuchó, pero practicó. Esa obediencia es fundamental. Amén. No podemos caminar con Dios si no somos hijos obedientes a Él. Definitivamente necesitamos sentarnos, escribir lo que el Señor nos está llamando a hacer y entonces inmediatamente ser intencional y obedecer. Ser fiel a Dios un paso a la vez. Y finalmente recuerda que la práctica de tu fe y obediencia dan gloria a Dios. Recuerda lo que estábamos leyendo al principio en la escritura, donde decía que Abraham, gracias a su fe, daba gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que tú das ese paso en fe, ese paso de obediencia, tú le estás diciendo al Señor, yo creo en ti, yo creo en tus promesas, aunque no entienda, aunque no vea lo que tú estás haciendo, yo creo que tú estás obrando en mi vida, creo que estás obrando en mi familia, en mi trabajo, en mis finanzas, sin importar que tú estés viendo, tú estás creyendo y estás dando ese paso en obediencia, le estás dando toda la gloria y honra al Señor con tus acciones. Y en medio de esa obediencia, en medio de esa fe que tú estás teniendo, es cuando Dios mueve su mano poderosa sobre tu vida. Entonces esperamos, y es nuestra oración, que este devocional haya ministrado a sus vidas, que puedas aplicar esta palabra empezando hoy mismo. Si este devocional bendijo tu vida, ministró a tu vida, compártelo con otras personas que sepas que están falleciendo en su fe, que están débiles en su fe y que puedan fortalecerlos también. Y asegúrate de suscribirte al canal para que puedas ver el episodio todos los sábados. Ha sido un placer estar con cada una de ustedes y siempre con mi hermana, y nos vemos el próximo sábado.